Bienvenida a este podcast de curiosidades. Espero, bueno, más que nada te agradezco el que me hayas aceptado la invitación para que platicaras acerca de tus experiencias en este, pues, mundo, se puede decir que incomprendido de la espiritualidad, ya que mucha gente como que todavía no entiende esto de las energías, viajes astrales, la numerología y todo eso. Entonces, no sé si gustas presentarte. Mi nombre, bueno, yo me llamo Cruz Zúñiga y agradezco a la gente que nos está viendo. Y te doy pie a que nos platiques, que te presentes, que nos platiques acerca de tus experiencias. Bueno, mi nombre es Luz, soy de Chile, de la provincia de Pucón, que queda en la novena región. Me dicen Luz Clara, Luz Clarita, desde súper chica. Una de las cosas por qué me dicen así era porque decían que yo tenía mucha claridad cuando alguien preguntaba algo. Y bueno, hasta el día de hoy sigue siendo así, doy bastantes respuestas. Me dedico a hacer terapias ya hace bastantes años. Las terapias que hago son reprogramación ante imposición de manos. Lo que hago es hacer que mi cuerpo se polarice de formas equilibradas, por decirlo así. Hago que una mano tenga una cantidad de eh, iones positivos y otros iones negativos para poder dar un poco de equilibrio a los centros energéticos de los cuerpos de las personas. Básicamente lo que hago es sincronizar. A lo que me dedico es bien interesante porque hago distintos tipos de reprogramación, también aparte de las manos, hago reprogramaciones que son a través de la programación neurolingüística, que sería a través de la palabra, a través del auditivo. Y también lo que hago es algo que se llama lemoria, que significa en mapudungún, que es el idioma mapuche de nuestros ancestros de acá de Chile, que significa recordar o entregarte algo para que tú recuerdes. Ok. Y eso es como poder tener la capacidad de poder observar memorias que están ancladas en los cuerpos de las personas. Y a través de ese se pueden reprogramar, como por decirlo así, eh, líneas de tiempo en los cuales se generaron conflictos, traumas, para poder liberarlos y así en la presencia de la persona en este presente puedan estar más resueltos y no generen eh, estados de enfermedad a niveles corporales. Eso es como ha sido mi trabajo en muchos años de entendimiento y de estudio. Ok. Em, Eso es lo que me dedico. Hago hartas cosas que tienen que ver con eso. Esa Y es mi presentación, por decirlo así. Yelus. Y por ejemplo, ¿estudiaste algo relacionado a esto? Algo así, que haya una carrera o cursos o talleres relacionados a esto de la curación por las manos, por lo que más o menos entiendo. No, ninguna cosa. Yo he adquirido conocimiento a través de salidas de cuerpo, que se llaman, o desdoblamiento que le dicen algunos. Viajes astrales, ¿no? Sí, no astrales, creo que hay un error desde mi percepción y mi entrenamiento. Ujú. No, astrales he tenido, pero hace muchos años ya que dejé de tenerlos. Creo que lo que hago es salidas de cuerpo en forma consciente, se llama visión remota lo que hago, Ah, ya. En sí, ¿cuál sería ¿ya? la Y la diferencia visión remota, entre, cuál sería la diferencia entre un sí. viaje astral y una visión remota? Lo que pasa es que en el viaje astral, lo que uno, desde lo que yo tengo, desde mi lugar, ¿no? Mi vereda, Ujú. em, el astral es una co-creación de todos los seres que viven en este planeta. Todos los pensamientos y creencias que alguna persona esté como irradiando, quiere decir creyendo, ¿no? Se manifiesta en un plano en el cual todos los días entramos. Algunos se recuerdan, otros no se recuerdan, algunos los ven como sueños, a veces los ven como más vividos, otros como sueños lúcidos, pero es una red de información donde muchos están haciendo creaciones de forma consciente y otros de forma inconsciente. En este lugar, el astral, existen todo tipo de creencias, como por ejemplo los demonios,
¿cierto? Ángeles, situaciones del terror, las pesadillas, todos los miedos o todas las sensaciones ancladas a emociones a las emociones, porque las emociones en general son todas desde una distorsión, van a estar ancladas en el viaje astral. Las primeras relaciones que uno tiene como con las salidas de cuerpo siempre son hacia ese lugar porque lo primero que hacemos es pasar por ese plano del miedo, ¿viste? Ujú. Porque si no entendemos qué es el miedo, no podemos pasar a otros planos. Entonces, ese plano yo ya lo pasé hace bastantes años. Ahora yo ya nunca entro ahí, no alcanzo ni siquiera Se, creo que como que ya no creo en él, ajá. ya no entro a él, una cosa así. Se podría decir que es como que el bajo astral, lo del miedo, como lo comentas. Claro, claro. Ok. Y bueno, por ejemplo, esto, bueno, ¿cómo es esto de sanar por medio de las manos? ¿Es hacer un tipo masaje? O, mira, por ejemplo, yo estoy en un taller de locución y hay veces Ujú, nuestro maestro nos enseña ciertas bueno, ejercicios de energía, precisamente para poder sentir, percibir las energías. Hay un ejercicio que le llama las pilas energéticas o pilas humanas. ujú, Entonces lo que hacemos es tallar las manos y de repente de unos cuantos segundos lo ponemos en uno de los chakras, dependiendo del chakra que sintamos ujú, que necesitamos, que necesita más energía, ¿no? Y pues somos varios, ahorita somos como unos 30 40 alumnos. De repente se ve muchos que como que no lo creen, otros como que pues, piensan que tiene que ver esto con el taller de locución y todo, ¿no? Mira, por ejemplo, yo ahorita últimamente me he dado cuenta que de repente tengo dolores en el pecho, que luego siento una presión o luego ujú, siento que me hace falta aire. Me decía mi profesor, mi tallerista, que era porque tengo las emociones ahí atoradas, que por eso me estaba pasando eso. ujú, Entonces me decía que tenía que librarlas, tenía que soltar enojos, estrés y todo eso, ¿no? Entonces lo que me decía, pues algo que sea necesario, ¿no? Llora, grita, este... Ok, entonces después de este pequeño cortecito, continuamos. Entonces, Luz, me platicabas que la diferencia entre el viaje astral y el desdoblamiento, desde tu perspectiva, son diferentes, ¿verdad? No es la misma. Son parecidos, pero no es lo mismo, ¿verdad? no, no es lo mismo. No, no es lo mismo. De hecho, el desdoblamiento como desdoblamiento tal se denomina visión remota. En el año más o menos 1940, eh, no recuerdo bien el nombre del tipo, era un físico, químico, físico, que trabajó con alguien llamado Robert Monroe, que fueron los que crearon los bineurales para hacer sincronización de hemisferios y crearon como un formato para enseñar la visión remota, que sería yo me salgo mi conciencia de mi cuerpo en este plano, con este horario, tal cual como estuviéramos ahora, Ujú. y puedo viajar en el mismo horario plano real a toda parte de donde yo quiera. También tengo la posibilidad de poder moverme a planos anteriores, eso quiere decir líneas de tiempo anteriores o líneas de tiempo que vienen hacia adelante, ¿ya? Sí. Se entrena esto, se lleva haciendo mucho tiempo. De hecho, en el instituto que yo estudié, antes de que fuera un instituto para personas como cualquiera, como nosotros, era un instituto que solamente lo hacía para militares de la CIA, para la Segunda Guerra Mundial. Ah, ya, 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 sí. Entonces, entonces son diferentes cosas, ¿viste? Hay diferentes formatos. La mayoría de la gente le dice viaje astral a algo que es involuntario, que se llama, yo le digo, que son salidas OB, ¿ya? Que son como salidas involuntarias, Ujú. pasan o de repente aparece porque viven un estrés las personas o porque estuvieron a punto de morir, ponte tú, o de repente de forma muy involuntaria, de repente un día están durmiendo y de repente se ven fuera de su cuerpo. Eh, la mayoría de las cosas que pasa y se le dice astral es porque justo cuando se dan cuenta que están fuera de su cuerpo, su mente va a proyectar los miedos que puedan estar encapsulados o de creencias encapsuladas en su cuerpo para poder entender o discernir lo que está sucediendo.
La mente de nosotros proyecta siempre cosas, así es como, por ejemplo, cuando una mujer está siendo, no sé, violada en algún momento, o sea, la mente es tan rápida o el estado neuronal hace un trabajo tan rápido de entendimiento que para poder no afectarla, la anula y la hace desmayar, ¿viste? ¿En Y la serio? saca de ahí y borra el momento de su violación. Y aunque trate de buscarla a través de quizás regresiones y todo, no lo va a poder encontrar porque estuvo absolutamente anulado. Es como un Cuando nuestra mecanismo de defensa. conciencia vuelve del cuerpo o pasa o sale del cuerpo, está desconectada del cuerpo físico. Eso quiere decir que nuestra conciencia se alberga en distintos cuerpos. Entonces, por ejemplo, cuando está en el cuerpo físico va a experimentar la vida en el cuerpo físico, pero cuando sale al cuerpo energético vive otra experiencia en la conciencia. Cuando sale a un cuerpo álmico vive otra experiencia. Entonces son distintos observaciones de una misma conciencia, es como que pasar a diferentes estados de realidad, por decirlo así. Algunas materia, otras no materia, ¿viste? Sí. Pero yo he experimentado casi todas, así como que de verdad las he experimentado casi todas, las que se están como, las que están, digamos que están como físicamente o científicamente comprobadas, ¿ya? Por decirlo así. Tengo otra experiencia que los científicos no pueden comprobar, pero obviamente las que están comprobadas por la ciencia, yo ya las he entendido y sé que todas lo podemos hacer. Ujú. Y dentro de eso es la visión remota. Oh, ok. Y por ejemplo, un ejercicio que recomiende para poder hacer desdoblamiento. O por ejemplo, ¿por qué se da cuando son así involuntarios? O sea, ¿por qué es involuntario un viaje astral? Eh, Mira, desde mi experiencia yo pude entender por qué a mí me pasaban involuntariamente. Eh, Como te conté, yo cuando era chica y Ujú. cuando nací, ¿no? Cuando nací con un conflicto a las caderas, ¿viste? No nací con caderas, nací con los, casi sí los muñones de los fémur, por lo cual me tuvieron que estar llevando a clínicas o hospitales mucho tiempo. Sí, Estuve hasta los 4 años yendo a rehabilitación y cosas así, donde el sistema nervioso principal de mi cuerpo fue atacado de cientos de formas, porque era una niña. Entonces, a una niña no se le enseña emocionalmente que está teniendo miedo de algo, mm, llega y lo vive nomás. Entonces, desde ese lugar, yo para poder entender lo que me pasaba, porque me pasa desde niña, entendí que muchas de los momentos que salen como o salidas de cuerpo o desdoblamientos o viajes astrales vienen del sistema nervioso principal cuando se anula. Cuando anulamos el sistema principal, que sería el cuerpo, mostrarse una y otra vez, porque el cuerpo no lo va a entender hasta que tú te detengas, observes qué está pasando y puedas desarrollar algo o buscar la forma de livianar eso que está sucediendo. Y muchos terminan enfermos, hay mucha que hay gente que se enferma después de eso. Le pasa mucho a los mediums, ¿viste? Y a, o sea, clarividentes. Terminan muy enfermos después de hacer mucho tiempo de trabajo para otros, porque nunca se disocian del cuerpo físico. Creo que ahí es donde puede haber una clave para que las personas quizás puedan entender que lo primero que hay que hacer es tratar de entender de que el cuerpo físico es un cuerpo de viaje, de experiencia y que existen muchos más y que cuando tu conciencia sale del cuerpo, tu cuerpo está cuidado, no le va a pasar nada. Vas a ocupar otro cuerpo y ese cuerpo es especial para vivir la experiencia en ese lugar donde lo va a vivir, ya. que también es algo muy personal e individual, no sabemos dónde realmente va a aparecer, ¿no? Sí, inclusive hace unos meses igual entrevisté a una psicóloga aquí en mi país, que igual más, ella me platicaba que ella hace viajes astrales igual desde niña y prácticamente, bueno, sus desdoblamientos sí casi los hace diario, ¿no? Igual me decía, es que cuando Ujú. ya estás, ya sales, sí, sí, bueno, las primeras veces sigues con esa mentalidad, ella le llamaba, sigues pensando terrenalmente. Entonces, Ujú. cuando estás en el plan astral, sigues pensando que todo es físico, que todo, pues como lo vivimos día a día, ¿no? Ujú. Cosas así que podemos tocar la mesa, agarrar un teléfono, contacta con alguien, ¿no? Y yo le Sí, platicaba en una sí, de mis absolutamente. experiencias que de repente, no sé si yo bajaba al plan bajo astral, pero le decía que a veces me veía que estaba en una cabaña o en un cuarto y no podía salir.
Entonces ella me Ujú. dice eso, ¿no? Me dice, es que sí, sigues pensando que de manera terrenal. Y me dice, no piensas como energía, ¿no? Entonces puedes salirte hasta por la ventana del baño, hasta por la perilla de la puerta, por cualquier agujero. Hasta a final de cuentas eres un ser de energía, ¿no? Entonces Claro. eso sí me De costaba hecho, te puedes trabajo. transformar en la casa si quieres. ¿Mande? Puede ser hasta la casa si quieres. Sí, lo que ella me decía, que yo podía hacer la energía que yo quisiera. También algo que me Ujú. dio mucha curiosidad fue cuando me dijo que, bueno, al principio me decía que evitara verme en un espejo, porque de repente me manifestaba como otra cosa, como podía manifestarme como un animal o como otro Ajá. ser de energía, o otro ser que no aquí en el mundo no conocemos, ¿no? Entonces siempre Ujú. me Sí, decía, eso es por el grado observador. ¿mande? Eso es por el grado del observador, le digo yo. Sí, o sea, desde el punto de vista de conciencia, ¿no? Ujú. Entonces, yo le decía que luego de repente tenía esos viajes astrales, pero también de repente veía que no sé si eran viajes astrales o desdoblamiento o visiones, porque de repente, ya no la veo, ya no estoy viendo su techo. Sí, aquí estoy. Ah, ok. Sí, es que como también estoy grabando video, por eso no la veía. Ah, ya. Sí, es audio y video lo que Pensé que estoy solo era el grabando. audio. Sí, no, estoy grabando tanto audio como video. Entonces, una experiencia que tuve y que bueno, que le conté a ella, fue que una vez vi a un primo, pero haz de cuenta que me había acostado para dormir y sentí como alguien me jalaba del hombro. Y al momento que volteé, vi a mi primo, pero lo vi hecho un cadáver viviente, cayéndose la carne, pero lo veía como niño, cuando éramos Ajá, niños y lo veía en la casa de mi mamá. Entonces a mí me sacó tanto ajá, de onda verlo así que yo le preguntaba por su nombre si era él, y él lo único que hacía era reírse y reírse, ¿no? Entonces claro. no me asustó, simplemente me sacó de onda verlo así, verlo de esa manera. Pues ese día cuando desperté, fui casi por lo regular voy a ver a mi mamá casi todos los días. Le platiqué a ella de que había visto, había tenido este sueño. Mi mamá casi no cree en esto de las visiones y salidas así, viajes astrales, no cree en nada de esto. Le cuesta mucho aceptarlo. Pues bueno, le Ya. platiqué y como a la semana de que le había platicado, había tenido este sueño, me dice, pues ¿te acuerdas del sueño que me habías platicado? Y yo, sí, sí, claro, ¿no? Me dice, pues a tu primo lo estaban operando, no recuerdo si del páncreas o de la vesícula, no recuerdo, pero me dijo que ya se estaba muriendo en plena operación. Entonces me dijo, ese día te fue a ver. Entonces sí me quedé así como que, caray, entonces ¿para qué me fue a ver? Y él y yo tenemos 20 años que no nos hablamos. O sea, salimos con problemas por cuestiones de la abuela, ¿no? Pero el chiste es que desde hace Ujú, 20 años no nos hablamos. Entonces sí se me hizo raro como para qué me fue a ver si no nos hablamos. Entonces no ujú, entendí como que para qué su inconsciente, su energía, no sé, él me hizo ese viaje. Entonces es algo que de repente me he quedado, bueno, a lo mejor ¿murió? conscientemente no nos damos cuenta, pero nuestro inconsciente sale, pero ahí es donde digo, pero ¿por qué sale? O sea, ¿a dónde va o qué quiere ir a ver o qué quiere conocer o qué quiere Sí, resolver? sí, Y uno consciente pues no lo sabe, ¿no? Entonces ahí digo, claro. ¿cómo hacer consciente que mi subconsciente o mi energía se salió y por qué? ¿Por qué se fue a hacer ese viaje? Eso Lo es que lo que pasa es luego que tengo duda. siempre está ahí. Siempre la conciencia está aquí. Es el que está cuestionando absolutamente todo. Es como cuando dicen, dicen, mi mente está pensando en esto, pero ¿quién está observando a mi mente pensar, no? Em, ¿Tu primo murió o no al final? No, sigue vivo todavía. Inclusive Ya, por sigue la vivo. Interesante. operación lo cambiaron, es policía. Lo Ujú. pasaron creo que Ya, mira, a ciberseguridad, algo así. aquí nosotros como seres, por lo que yo tengo entendido, he podido desarrollar como también grupos de trabajo con los cuales estoy incluso hasta ahora trabajando con algunos. Nos hemos dado cuenta que nosotros estamos todos unidos, por esto que te decía que era esta mente colectiva, ¿no? Ujú, Como en el astral, que se llama. Desde mi percepción, nosotros vivimos en el astral, o sea,
solo a veces los miramos desde otro lugar, ¿ya? Los estados oníricos, que son como los estados del sueño, em, yo los veo como que son otras oportunidades de poder entender algo que no podemos entender desde esta mirada. Entonces nos tenemos que salir a mirar desde otro lugar para poder entender algo que está pasando. Ok. La mayoría de las veces las familias y linajes vienen completamente unidos todos, y a veces no solamente los linajes, sino que muchas personas que están en una misma frecuencia o energía. No tiene que ver que sea la mamá o el papá o sean primos directos. A veces hay gente que no tiene nada que ver con tu familia y linaje, que está unida a ti y que aparece en un sueño. Me pasa constantemente que gente, después de un tiempo que yo de repente aparezco en un lugar, porque viajo harto, Ujú. me paran en un lugar y me dicen, me ha pasado muchas veces esto, que me paren y me dicen, yo soñé con usted hace 5 años, hace 10 años, hace 2 años, O sea, ya se había y usted me conocido. entregaba algo. Y yo les digo, sí, lo más probable es que yo haya hecho eso. Y a mí me da risa porque yo sé que una parte de mí, que es una parte de mí que yo tengo conciencia, que hace este trabajo diario de buscar y entender cosas y me trae esa información y yo después acá, en este plano físico, lo busco a través de otro tipo de simbología para poder darle un entendimiento final, ¿viste? Ok, sí, ya. Siento que al final estamos siempre conectados uno con los otros y que de alguna forma tu entendimiento o tu grado de conciencia o lo que tú veas en ese lugar cuando viste a tu primo le iba a ayudar a lo que él estaba haciendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu frecuencia vibratoria, que yo le llamo, que es como tu conciencia o lo que tú crees en ese momento, Ajá. era justo lo que él necesitaba para el momento en el que estaba viviendo. Ok. Esto pasa mucho. Yo tengo una chica en un grupo que hacemos la teraya, que es algo que yo creé, que es una técnica para liberar memorias distorsionadas de los cuerpos, memorias que no sirven para nada, que lo único que hacen es tapar la información más profunda que de nuestro ser y nuestra esencia. Desde que empezamos a hacer este trabajo juntas hace ya un montón de tiempo, Ujú. ella, que tenía sueños premonitorios, soñaba constantemente con diferentes personas. De hecho, se le presentan, ellas a través de los sueños se le presentan muertos. Le dicen cosas, mensajes para sus familias o personas que necesitan decirle algo. Cuando ella me empezó a contar esto, yo le decía, pero ¿y qué haces tú cuando ellos te vienen a pedir? Yo, no, a mí me da miedo, me decía, me da cosas como yo, si yo no sé de qué me está hablando, yo no conozco a esa persona. Después me decía, Luz, está pasando otra cosa. Yo le digo, ¿qué te pasa? Me dice, bueno, ahora siguen apareciendo muertos, pero lo loco es que en la semana llega la persona que es a la que le tengo que decir lo que el muerto le dijo. Wow. Entonces le decía, entonces, ¿qué eres tú? Ella me dijo, parece que al parecer yo soy una ancla o una unión de energía donde distintas conciencias se unen para poder dar un mensaje. Sí, Ella es lo que decía ella, que sentía que era ese tipo de energía. como un intermediario, ¿no? De que ve y Que dile, era un ¿no? Por favor. intermediario. Claro, yo le decía que a mí me pasaba lo mismo cuando era más niña, solo que yo entendí que lo que se me acercaba a mí era súper denso. Mucho tiempo estuve pensando y percibiendo de que donde yo me paraba quedaba la embarrada, así como yo llegaba a un lugar, se ponían a pelear o alguien se mostraba que estaba robando, ¿viste? Aparecía algo que estaba oculto y que de repente por yo llegar nomás quedaba y pasaba. Y yo lo notaba porque hacía el ejercicio, ¿viste? De ir y decía, ya, aquí va a pasar algo, y pasaba. Y decía, no, puede ser que tenga mala suerte. Y estuve muchos años entendiendo esto de la mala suerte, o no, que era una creencia también, que Ujú. uno integra. En estos viajes que hice como para entender por qué esto pasa, me pegué un viaje gigante a la India cuando tenía 19 años. Junté Ok. mucha plata, dije yo, porque me metí a los Krishna, dije yo aquí en los Krishna voy a entender algo, porque había mucha información ahí en los Krishna que se parecía a lo que yo estaba viviendo, porque las deidades que Ajá. ellos mostraban en sus libros eran las mismas que yo visualizaba, que eran ángeles que decía yo que me venían a ayudar. Yo decía, yo nunca he estado en la India, mi mamá tampoco, en mi casa no hay un libro de la India, ¿cómo yo, de dónde sale una imagen de Shiva o de Krishna en mi mente, Krishna. viste? Era como Ajá. rarísimo.
Cuando me encuentro con los Krishna y voy al templo, lo primero que veo es a un ser bailando con 6 brazos y yo digo el mismo que aparece en mis sueños Es hablándome. esta Y así como, ¿y quién es este tipo? ¿Viste? Y me dicen, no, eres Krishna y no sé qué. Y yo Krishna. quedé loca, ¿viste? Al final yo aquí me quedo, quiere decir que él es mi Dios, ¿viste? Yo así súper chica creyente diciendo ya, Ella bueno, es entonces Jesús no la era, era este. ella es la diosa de la destrucción, ¿no? Por lo que tengo entendido. Claro, pues. Sí, Entonces sí. dije yo, qué loco, porque ya, me hizo mucho sentido, me fui, pesqué todo lo que pude, me fui a la India a los 19 años. Cuando llego a la India me doy cuenta de que existen tantas religiones y dioses, que todo es un mercadeo, y al final quedé súper desilusionada porque no, nunca pensé que era así. Así que una de las personas del templo donde fui me dijo y me aconsejó que hiciera un vipassana, se llama, que es como Vipassana. un viaje donde tenía que ir y hacer una meditación por bastantes días, que no se comía, que no se tomaba agua, ¿viste? Que ella decía que si yo no limpiaba mi cuerpo, yo no iba a poder entender lo que había ido a buscar allá. Me hizo mucho sentido, así que asumí que era así, hice el viaje y me pegué el viaje a un templo que está cerca del Tíbet, al norte de la India. Fue súper loco ese viaje porque terminé pesando 46 kilos. Yo, Órale. una mujer que no soy muy alta, mi número 60, pero mi cuerpo siempre ha sido bien grande, ¿viste? Yo no soy gorda, pero sí soy maceteada. Y normalmente pesaba entre 65 kilos, 60 kilos, era como lo normal que estaba pesando siempre. Bajó Llegar a 20 46 kilos. kilos fue como estar casi en desnutrición antes de llegar al Vipassana, muy loco, porque bajé de peso en el camino, porque no comía nada, porque me daba asco todo, era súper chocante toda la información que había en ese lugar, pero yo así súper empecinada en que yo ahí iba a encontrar la respuesta al por qué yo veía esos seres, porque cuando fui a la India más se presentaban, ¿viste? Yo iba a acostar y aparecía al tiro ahí a decirme cosas. ¿Qué? Me mostraban los caminos, de hecho, mucho tiempo soñé y ellos me mostraron el camino hasta llegar a ese templo donde fui. Entonces, fui a ojos cerrados con la creencia absoluta de que sí. Cuando llego a este templo era de lamas. Y los lamas que estaban Mm, en ese templo, lo que hacían eran meditaciones a través, es uno de los templos más interesantes de que tienen los lamas, que es donde guardan los cuerpos de los antiguos lamas. Entonces los cráneos de los antiguos lamas los guardan en unas cúpulas donde algunos, los que están más avanzados, pueden entrar a meditar con los cráneos de los lamas antiguos. ay, ¿en Al serio? meditar generan unos sonidos, este sonido genera una frecuencia que activa, según ellos, la información que encapsula el hueso, que sería la densidad más profunda que tenemos en el cuerpo físico, y las irradia y ellos la adquieren como una información y así tienen todos los recuerdos de todos los lamas antiguos. Yo quedé así como, ya, en ese tiempo no entendía nada y dije, bueno, acepto lo que están diciendo, ahora lo entiendo perfectamente porque yo también lo hago, ¿viste? Ahí lo aprendí. Y ellos me hacían meditar, estuve 8 meses en ese lugar, hermano. Ok. Traté de hacer, a la quinta vez que traté de hacer el Vipassana me resultó, o sea, quiere decir que estuve muchas veces tratando de hacerlo, que eran 21 días sin comer, y te ponían un aro diario en el mismo orificio en la oreja, 21 aros, ¿viste? Porque te guiaban al dolor para poder entender y salir de tu cuerpo. Era, te llevamos al extremo de todas las formas para que sueltes el cuerpo físico. Era eso. Ahí entendí lo que había pasado cuando era niña. A través de meditaciones, sonidos, enraizamiento, me hacían sentarme con los pies en el agua, me hacían sentarme con los pies al lado de un árbol, después me hacían ponerme en lugares donde habían muchos lamas cantando, haciendo vibración, yo sentí muchas veces que sentía que mi corazón se iba a explotar y que después me bajaban de nuevo y me sentía muy tranquila, me quitaban la sed a través de cantos que hacían, era una locura, o sea, yo Wow. te lo digo, es la experiencia más brutal que he vivido en este plano físico, porque en los otros he vivido muchas cosas, pero en este así como fuerte. Me imagino. Después de que termina este proceso, ¿no? Que termino pesando 45 al final kilos, fue loco porque en ese proceso de 22 yo solamente bajé 1 kilo. Sentía que yo ya no tenía que comer, era como una sensación que ya el hambre era parte de una sensación banal, como que mi mente tuvo una
como una especie de clic, era como que si lo hubieran apagado y lo hubieran prendido muchas veces, como si me hubieran reseteado tantas veces que de repente ya yo no entendía qué era comer, ya no me acordaba qué era tener sed, ya no me acordaba qué era lo que era dormir, no me acordaba, era como, ¿y qué hacía antes? ¿Y quién soy yo? ¿Y qué hago aquí? Y fue súper fuerte. Me pescó uno de los lamas, me llevaron caminando no sé cuántos escalones que hacían subir a un templito que tenían, donde hacían, donde llegaba mucha gente a hacer este vipassana y después los terminaban subiendo. Me hicieron ponerme una túnica y entrar a un lugar donde habían 144 lamas. Esto es muy interesante. Ok. 144 lamas cantando, haciendo sonido. Solo te dejan entrar ahí un minuto. ¿Por qué tan poquito? Te dice, pasa, entra, y es como, es tanto la vibración y el sonido de sus voces que te da ahí parado y es como, oh, no, no puedo estar, es como que casi te va a reventar y salís, ¿viste? No va a estar más de un minuto. Y cuando sales, uno de los lamas que están ahí te dice que abras la mano. Abres la mano y en la mano hay una moneda. Y lo que hacen en ese lugar es materializar a todas las personas que entran una monedita así, chiquitita, en tu mano. Wow, ¿en serio? ¿Les materializan la moneda? Materializan la moneda. Wow, mucha Y energía. ahí me quedé en ese templo alrededor de 3 meses más, como ayudando, voluntaria, y ahí me contaban sobre una mujer, ahí conocí a una mujer que se llama Alexandra, no me acuerdo tanto, te puedo mandar toda esa información después a los que quieran, de verdad hay mucha información sobre eso. Pero una mujer que como en los años 1900 y tanto se fue a vivir con los lamas y escribió bastantes libros donde ella expresa de que los lamas eran capaces de levitar, de volar y de crear a seres materializándolos. Y que ella hizo un ser y que materializó un ser al cual se le denominaban egregor. ¿Egregón? Egregor. Que ellos decían que eran seres que creaban a través de sus pensamientos. Muchos de ellos pensaban en un solo ser, le daban cierta perspectiva, aspecto físico, hasta que aparecía. Los lamas dicen que esto lo llevan haciendo Toda la miles de vida. años y que cada vez van traduciendo y cambiando las creencias a través de lo que se va evolucionando el planeta, ¿cierto? Pero que ellos materializan cosas, lo hacen, absolutamente. Yo lo viví y siento que hay muchas personas en este planeta que lo han vivido cuando se han ido a vivir experiencias con ellos. Desde ahí que el budismo fue algo súper importante para mi vida, porque me enseñó el tema de la materialización y de cómo los sueños también son parte de una proyección de materializar algo. Y desde ahí es de donde quizás aparecen todos estos que son demonios, ¿no? O los cuerpos que vemos de las personas como cuerpos muertos, pero en verdad no son muertos. Nuestra mente puede proyectar lo que sea, de la forma como sea, mientras la creencia le dé el poder a eso. Ok. Así que esa es mi experiencia que te puedo decir, tan fuerte que viví a nivel físico, que me deja como clara de que lo que yo experimento de verdad son cosas muy reales. Sí, inclusive, bueno, ya había visto eso, de que los pensamientos crean nuestra realidad, pero digo, todavía vivimos en un mundo donde nos cuesta mucho trabajo creer en eso, ¿no? Porque nos educan a creer ciertas cosas desde niños. La otra vez veía Claro. un meme que decía que desde que nacemos nos programan para creer en algo, para estudiar en algo, dedicarnos a algo, o sea, ya estamos programados desde que nacemos, ¿no? Y todo Nos eso, programan a estar astrológicamente, el zodiaco, la astrología nos ajá, programa, los enagramas nos programan, los colegios nos programan, la ajá, televisión nos lo programa, la que le música nos llaman programa. muchos la Matrix, ¿no? Entonces, cuando Ujú. tú ya te sales de eso o empiezas a cuestionar las creencias o todo lo que te habían enseñado y aprendes esto de que tu mente puede crear tu realidad, hijo, sí, a veces sí es... Bueno, yo sí lo creo ya, pero en un principio, por ejemplo, yo tengo años que... hijo, más que nada empezó por mi mamá, porque mi mamá se daba cuenta de muchas cosas. Podía sentir la energía, pero ella no entendía, no lo entendía, no entendía eso. Simplemente ella decía que era como que un sexto sentido. Pero con el tiempo, cuando me empecé a dar cuenta que yo también lo sentía, que yo podía darme cuenta de ciertas cosas o adelantarme o hasta ver cosas antes de que pasaran, fue donde dije, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué veo esto y por qué mi mamá también la ha pasado?
hasta que poco a poco me fui dando cuenta que esto era, o se le conoce como la ley de la atracción, la ley del espejo, ley de polaridad, causa y efecto, y todo eso, ¿no? Las leyes universales, ¿no? Sí, Entonces, que las trata mucho el Kybalión, ¿no? ajá, entonces, por ejemplo, aquí en el taller de locución al que voy, pues hablamos mucho de eso, sobre estas leyes. E inclusive mi Mm. profesor, pues es muy metido a, ¿cómo le podría decir? Bueno, aquí en México, pues ya sabe que tenemos lo que son los mayas, los toltecas, toda esta nuestra cultura, ¿no? Pero Sí, él ve o estudia más sobre la cultura maya. Entonces él nos decía que los códices mayas ya habían códices, o bueno, según ellos decían, que todo el conocimiento era de todos, ¿no? El conocimiento es de todos y no solamente es para uno, ¿no? Pero ellos ya sabían esto del Big Bang, ¿no? De la creación, de que todos somos parte una memoria colectiva, como dice, que todos somos parte de una misma conciencia. Y incluso nos enseñó un códice donde precisamente explicaba todo esto de la conciencia, de que todos tus pensamientos crean una realidad, ¿no? Las realidades alternas, también todo eso, ¿no? Entonces sí, esto de que si tú visualizas, científicamente está comprobado que la mente no distingue entre la imaginación y la realidad, ¿no? Entonces, si tú visualizas ciertas experiencias, tu mente se va a encargar de llevarte a que eso se manifieste, ¿no? Por ejemplo, aquí en México hay una señora, hay documentales de esta señora, ya tiene años, 40 años que murió, que se le conocía como Pachita, el milagro de México. Esta señora era una sí, sí curandera. la conozco. Ah, sí, se ha oído hablar de ella. Wow, Sí, la fíjese, conozco. fíjese hasta dónde llegó, ha llegado su fama de esta señora. Bueno, Es que, güey, es que Jacobo Greenberg Jacobo Greenberg, lo Jacobo mostró a Greenberg. todo el mundo, pues. Sí, que ella era Se encargó capaz ese hombre. de manifestar con el simple hecho de pensar, podía manifestar un riñón, un intestino, un órgano, ¿no? Y cambiarlo por el enfermo, ¿no? Y así curaba Sí. a las personas que iban a verla, ¿no? Que eran Ujú. cirugías energéticas, ¿no? Y que pues, se va mucha gente política, mucha gente importante, mucha gente de, pues vaya, de todo el mundo la iba a ver, ¿no? Y era una señora muy sencilla, que tenía una casa Sí, muy humilde y que ella podía hacerlo. Y como dice Jacobo Greenberg, la estudió por 2 años y él llegó a esa conclusión que nuestra realidad es mental, ¿no? Que todo sí, habla de la latiz. ajá, o sea, energética, Yo le decía a latiz y ¿mande? le decía como a Cacha, la conocía yo. ¿cómo? ¿Ajacha? A Cacha le dicen los indios. ¿Acacha? ¿Qué es acacha? De ahí vienen los registros acá, chicos. Ah, los La, registros, ca- ya los... la cacha es todo lo que es como, es donde existe todo lo que es materia. Sí, o sea, como relacionado a lo que me platicaba, ¿no? Que en el cuerpo se queda la energía, la vibración se queda en el cuerpo, ¿no? Obviamente se quedan los huesos, ¿no? Entonces, dependiendo en qué estado estés vibrando, es como vas atrayendo y generando tu realidad, ¿no? Entonces, por Claro. ejemplo, hijo, llegar a ese estado mental de llegar a tener una tranquilidad o llegar a poder manifestar algo que tú deseas. Y sí he manifestado, la verdad, he llegado a manifestar muchas cosas, experiencias, he manifestado hasta experiencias o personas, precisamente una experiencia que tengo recientemente. Hace 5 años yo tenía una relación con una chica, una novia que, bueno, lamentablemente ya no soy yo para más esta relación, pero me gustaba mucho su forma de ser conmigo. Entonces hace unos meses, 2 meses para ser exacto, me acordé mucho de ella, que la extrañaba, y me acordaba de cómo me sentía con ella, cómo sentía estas emociones de alegría, de todo lo bien que me sentía con ella cuando andaba en esa relación. Y yo, sorpresa, a los cuantos días conozco una chava que me la recuerda mucho a ella. En todas las actitudes, no físicamente, pero en sí en cuestiones de actitud. En donde dije, Mm. ok, acabo de manifestar, ese recuerdo lo acabo de manifestar en esta persona. Ajá. Pero también me he dado cuenta, digo, bueno, ¿por qué sí puedo manifestar ciertas personas? ¿Por qué no puedo manifestar algunas cosas? Por ejemplo, de repente a veces me va mal económicamente o a veces no me alcanza económicamente. Y hay personas que me han dicho, es que estás bloqueado, la energía de la abundancia la tienes bloqueada. Bueno, lo que es el dinero, ¿no?
Entonces ahí es donde digo, bueno, a lo mejor sí, ya me di cuenta, estoy bloqueado, pero aquí es donde, ¿cómo hace uno para desbloquear este tipo de energía? A mí Bueno, una de partida persona, no debería decirse bloqueo. ¿mande? De partida no se debería decir que es bloqueo. Ah, ¿no? No, yo creo que todos, mira, observa lo que está, yo creo que todo tiene que ver con la forma en cómo uno formula las palabras dentro de su mente y cómo uno habla sobre las cosas que uno quisiera manifestar. Sí, sí, eso sí. Si la manifestación es colectiva, no depende de mí cómo se manifieste, sino que yo atraerla. Eso quiere decir que si yo quiero un vehículo, yo no tengo que ir y trabajar para traer el vehículo o que venga plata y yo ir a comprarlo. Yo acepto que el vehículo llegue a mí. Ahora, ¿cómo acepto que el vehículo llegue a mí? Me doy permiso. Acepto cuando yo siento el merecimiento de que ese vehículo llegue a mí. Sí, estoy de Eso no es acuerdo. bloqueo. Eso significa que yo tengo conflicto en el merecimiento. Y eso de seguro es algo familiar. Ya. Y eso es un programa. Para mí todos son programas. Entonces, desprogramo y programo otro ahí mismo. Sí, 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 ya lo entendí. Sí, eso también ya lo había leído, ya me lo habían explicado, el sentimiento de merecimiento. Sí, es inclusive Ujú. con algunos compañeros, Porque todo lo que vamos a traer, piensa esto. sí. Uno de los programas más brutales que se les instauró al cuerpo físico fue el sistema de programa emocional. Las emociones, ninguna es positiva. Estamos hablando de cosas buenas y malas cuando hablamos desde ese lugar. Las emociones son densas, distorsionan. Cada vez que hay una emoción, distorsiona lo que realmente se está viendo. Si yo quiero algo que se manifieste y anclo una emoción ahí, automáticamente se distorsiona lo que yo quiero. Entonces, de partida, nosotros no somos seres emocionales, somos seres sintientes. Y el quiere decir sintiente quiere decir que tenemos sentidos. Y nuestros Mm, sentidos, que están activos, pero quizás distorsionados por las emociones, son los que no dejan que todo se manifieste en nuestro alrededor. Las personas que manifiestan son personas que son sintientes. Eso quiere decir que sacan las emociones de su cuerpo y las pueden desprogramar lo más rápido posible. Y es importante eso porque significa que uno se convierte en alguien neutral. Pero para desprogramar eso, hay que desprogramar el programa mental que traduce lo que estamos haciendo. Si yo me pongo neutral, lo más probable es que mi traductor mental diga, oye, estoy siendo indolente. Y volvemos a decir, indolente es una emoción. ¿Qué está haciendo? Distorsionando lo que yo estoy sintiendo. Lo que yo estoy sintiendo es no afectarme para poder ayudar a otro. O sea, si yo quiero ser empático en la vida con alguien, no necesito ponerme en el lugar del otro y sentir lo del otro, porque al momento de sentirlo ya distorsioné todo. No puedo hacer eso. Lo que hago es observarlo desde mi lugar para poder ayudar en lo que yo pueda a esa persona sin sentir lo que él siente, del sentir emocional. ujú. Los sentimientos son otra cosa, los sentimientos unos vienen de la forma como nuestro oído integra información, de cómo nuestra inhalación integra información, de cómo el alimento integra información, ¿viste? Los sentidos, como lo que estamos observando. Todo eso va a programar algo que sale adentro, que es el sentimiento. Si Ya. esto que estamos programando viene desde emociones, estamos mal. Y por eso el 80% de la raza humana tiene conflictos distorsionados. Se dice que el 80% de la raza humana es un NPC, en este caso, que es como un ser de un personaje de un videojuego nomás, al cual le robáis el auto, a cual le asaltáis, a cual le quitáis las cosas, ¿viste? Y el 20% es el personaje principal, que es el que toma sin afectarse de lo que está tomando. Ahí hay una gran analogía que podrías hacer, como los videojuegos nos muestran realmente lo que sucede en esta realidad. El tema está cómo desbloqueamos a nuestros sentidos y nos liberamos de las emociones. Ese es como que yo siempre es como al final mi trabajo, ¿viste? Por eso hago un masaje que se llama liberador de emociones. Las emociones son programadas por el linaje. Eso quiere decir que tengo un 50% de emociones que me entrego mi padre, 50% de emociones que me entrego mi madre. Esto se hace en un 100% en el cuerpo físico. Mi cuerpo emocional va a adquirir estas emociones desde la sociedad, el colegio, amistades. El cuerpo mental va a adquirir un montón de emociones a través de lo que lee, lo que le llega, a través de la lectura, de la información, del intelecto. Y el alma también trae un sistema emocional por el cual se ha afectado y ha tenido que estar en el samsara por todas las veces que lo ha tenido que estar.
Este es un aprendizaje, es como el uniroro, ¿viste? Como que te comís la cola todo el rato y te estás dando vuelta en el mismo conflicto todo el rato porque no lo puedes observar desde otro lugar. Y eso es algo que Jacobo Greenberg siempre dijo, que era, me salgo del centro y observo desde afuera algo para poder mirarlo desde otro lugar. Si lo sigo observando desde la primera persona, jamás lo voy a entender. Necesito observarlo desde el otro. Y desde ahí te puedo decir que lo que hago yo, que se llama visión remota, justamente lo que hace es eso. Yo me salgo de mi conciencia, pero miro desde otro lugar. Y eso quiere decir que encarno otros cuerpos. Muchas de las veces que yo me salgo de mi cuerpo puedo llegar a ser hasta un pájaro y mirar desde un pájaro algo. De hecho, lo hago muy seguido. Es como el Mm, águila es me parece un ave que es maravilloso y siempre he podido como encarnarlo. Y increíblemente, a todos los lugares donde he viajado y a todas las culturas donde me han llevado, todos me dicen que yo soy un águila. Y sin quererlo, yo cuando las primeras veces que pude entender que podía salir, sacar mi conciencia y meterme en el cuerpo de un pájaro, fue en un águila. wow. Y es súper interesante porque nosotros los estamos haciendo constantemente y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque no nos acordamos de lo que estamos haciendo, porque perdemos la memoria, bueno, cada 3 días no nos acordamos lo que pasó. Solamente anclamos momentos y encapsulamos situaciones que solamente nos ayudan para hacer una guía. Pero en verdad, del 100% de las cosas que nos pasan, no recordamos absolutamente ni el 0,5%. ¿Y eso a qué se Y debe? eso es re loco. Ujú. ¿Y eso a qué se debe? O sea, sí he oído personas que dicen que yo tengo un compañero que siempre me dice, yo nunca sueño, o si sueño nunca me acuerdo. Entonces digo, yo por ejemplo sí he tenido sueños y cuando los sueño, a mí me recomendaron escribir, tener un diario de sueños. Yo lo que hago es grabar, luego lo que despierto y me acuerdo del sueño es, soñé esto, esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y ahí los tengo Claro. guardados. Sí me he dado cuenta de algunas cosas que sí han tenido como que algo similar, pero como que todavía no llego mucho a una conclusión. Pero sí me he dado cuenta que tengo, por ejemplo, este compañero que tengo de locución, siempre nos dice eso, que él nunca sueña. Entonces entre mí, o no te acuerdas, o tu subconsciente lo bloquea, o inconscientemente no quieres recordarlo, no sé. Entonces, ¿a eso qué se debería? Porque hay unos que sí recuerdan sus sueños y otros no. Muchas, eh, muchas de las personas que no recuerdan sus sueños la mayoría es por sus creencias. Es como, nomás no tienen necesidad porque quizás todo lo que experimentan en el cuerpo físico les da la suficientemente entendimiento para procesar lo que necesitan en el momento. Creo que los sueños se empiezan a activar cuando uno ya va en distintos planos de entendimiento. ¿Ya? Yo me he dado cuenta porque, por ejemplo, a mí me llega gente que no sueña, me dice, no, yo no sueño nada. Y resulta que el día que yo les hago la terapia, en la noche sueñan. Y me dicen, ¡uy, soñé! Y yo decía, ¿por qué crees que soñó? Porque liberé un montón de energía distorsionada y densa que estaba en tu cuerpo. Y dice, ¿qué es energía distorsionada? Y le digo, son frecuencias que están generando conflicto en los hertz de tu cuerpo. Entonces me dice, ¿qué son los hertz? Yo le digo, los hertz son palpitaciones, por decirlo así, vibraciones que están ancladas en distintas partes de tu cuerpo que hacen que se mueva el corazón, que hace que el cerebro mueva cierta cantidad de energía, para que se pueda mover tu musculatura y todo. Es cómo se mueve el cuerpo físico. Hay algunos que se mueven más rápido, otros más lento, otros. La frecuencia va a ser la irrigación, por decirlo así, de cuánta es la cantidad de energía que se va a mover en un lugar. Hay un lugar que a lo mejor está albergando mucha energía, entonces, por ejemplo, para que esto es muy interesante porque, por ejemplo, si nosotros tenemos una alimentación que es densa y quiere decir que, por ejemplo, comemos mucho carbohidrato o comemos mucha carne, por ejemplo, la carne, el órgano que disuelve la carne es el hígado. El hígado, que es el que disuelve la carne, se va a demorar bastante tiempo en disolver un trozo de carne, pero si la gente come todos los días carnes, toda la energía vital se va a ir a ese lugar para poder ayudar a disolver la carne. Entonces vamos a dejar de tener el foco en otros lugares y solamente nos vamos a enfocar en eso. Y resulta que desde la creencia del cuerpo físico, el órgano, el hígado, es el que genera la rabia. Entonces, la persona me dice, por eso yo soy rabiosa, porque como mucha carne. Yo le digo, no, no hay problema que coma carne, la rabia está parte de ti, pero estás teniendo mucha rabia porque comes mucha carne.
Y se quedan pensando y dicen, ah, ¿y si como fruta? Yo le digo, la fruta se disuelve en el intestino grueso. ¿Y el intestino grueso qué hace? Y yo le digo, bueno, el intestino grueso trabaja la armonización de la rabia que hay en el hígado. Entonces, si no comes fruta y no comes verdura, no hay forma de equiparar o equilibrar a un órgano que está siendo demasiado atacado energéticamente. Eso es como un ejemplo, ¿viste? Al cuerpo físico. Ahora, ¿lo podemos ver en el cuerpo mental? Absolutamente. Si mi mente está todo el día pensando en que me va a ir mal en algo, lo que estoy haciendo es ocupar todo mi pensamiento creativo en algo que es denso. Pero no le estoy dando la oportunidad al otro lado, que podría decir que pueden hacer cosas positivas, para poder equiparar o equilibrar esa información. Entonces, no me doy cuenta que está pasando así, como no me doy cuenta que como carne todos los días. ¿Y por qué no me doy cuenta? Porque estoy en piloto automático. Eso quiere decir que el cuerpo va a seguir haciendo algo que le educaron. De seguro es como la mamá lo educó para comer, o el papá, o el colegio, y el pensamiento igual. Si la mamá era una persona que pensaba todos los días negativo y estaba preocupado, va a ser igual. Hasta que una persona se detiene y dice, oye, en verdad, todo esto me está pasando. Sí, ¿cómo salgo de esto? Bueno, existen muchas formas. Desprogramación, existe el Shinjutsu, que es una técnica para equilibrar hemisferios, sincronización de hemisferios a través de movimientos, desprogramación neurolingüística, ¿viste? El EFT. Existen tantas formas para poder sacar esas creencias de uno que es cosa de hacerlo. Ahora el tema es por qué la voluntad no existe dentro del ser humano. Porque voluntad significa que yo voy voluntariamente a algo que me va a ser beneficioso. Ajá, Y ese sí, programa es donde yo sí te puedo decir que hay un bloqueo. Y eso sí, automáticamente sí. Todas las personas tienen bloqueada la voluntad ya, para su beneficio, que es súper loco porque pueden tener voluntad para hacer cosas para otros todo el día, pero para hacer algo para ellos, no. anulado, bloqueado, no existe, ¿viste? Y por ejemplo, como dice programación, ¿cómo puede uno desprogramarse? Por ejemplo, sí, tienes razón. Yo, por ejemplo, yo de mi familia vienen con ciertas ideas. Hijo, mi familia es muy soberbia, muy egoísta, muy envidiosa. Cuando yo me di cuenta de eso y empecé a romper con ciertos patrones, yo empecé mi actitud le empecé a cambiar mucho con mis sobrinos. Entonces mi familia es de que si me enojo, puta, el enojo dura hasta años. Incluso yo recuerdo que mis Ujú. tíos duraron años sin hablar si estaban enojados, que llegó un punto en que ya no se acordaban por qué estaban enojados, a ese punto. Entonces cuando yo me di cuenta de todo eso, dije, no, o sea, yo no quiero ser así y yo no quiero que esto se repita con mis sobrinos, ¿no? Y con mis sobrinos yo Claro. empecé a cambiar mucho mi actitud. Pero sí, como dice, ¿no? La voluntad ahí como que... hijo, por ejemplo, tengo un amigo que sí uno nos platica, bueno, está dentro del grupo que le digo, bueno, el taller que le digo de locución, que la mayoría tenemos conflictos con la familia o con los hermanos, ¿no? Digamos, no es cosa rara, ¿no? Pero en algún momento a un compañero le platiqué que yo tenía una novia que pues era, pues nos íbamos de antro cada tercer día. De repente, pues yo terminé con la relación y yo dejé de tomar. O sea, simplemente no me fue nada difícil eso. Simplemente dejé. Incluso ahí tengo hasta botellas que me han regalado, ahí las tengo y las conservo y ni siquiera estoy tentado a tomármelas, ¿no? Pero uno de mis compañeros sí me dice, uy, pues, ¿qué hiciste para dejar de tomar? Porque yo no puedo, ¿no? Entonces yo simplemente digo, pues Ujú. no sé, simplemente tomé la decisión de ya no tomar y ya. Pero como dices, o sea, la voluntad, uno que otro le decía, pues es que es fuerza de voluntad, de que no sé qué y todo, ¿no? Pero ahorita que está diciendo esto, pues sí me quedo así, pues sí, o sea, ¿cómo te puedes quitar ideas que traes arrastrando de la familia? Por ejemplo, esto, ¿no? De darse permiso de ser abundante, ¿no? O sea, me doy permiso de que me llegue el dinero, me doy permiso de que me llegue el amor, ¿no? Me doy permiso de ser saludable, ¿no? Pero, o sea, el inconsciente, la cabeza te dice, no, acuérdate que tú traes esas ideas y no. Entonces dices, ¿cómo cambiar? ¿Cómo hacer? Yo creo que es porque, disculpa que te interrumpa, yo creo que es porque nuestro cuerpo es rituálico, ¿Ritual? ¿Cómo? ¿ya? Sí. Todas nuestras creencias que tenemos, desde lo pagano, porque somos todos muy, muy paganos, Ujú, somos rituálicos, todos.
en particular, si está para rezar, hacer un ritual de posición de manos, ¿viste? Alguien que va a pedir algo, todo el día estamos haciendo rituales, cuando nos vamos a lavar los dientes, cuando hacemos la cama, cuando nos ponemos los zapatos, todo es un ritual. Si yo no llevo Como una costumbre, mi ¿no? pensamiento o mi creencia y quiero desprogramar algo, lo llevo a una acción diaria, yo no puedo desprogramar. Entonces, cuando por ejemplo enseñan el FT, que te hacen tocar puntos de la cara para poder cambiar, o tapping, que es para poder cambiar, hablan Tapping. primero de la afirmación. Entonces, aceptación es lo primero. Yo acepto, por ejemplo, que soy rabiosa. Ya, yo soy rabiosa, sí, acepto que soy rabiosa. ¿Lo quiero fuera de mí? Absolutamente, le hace mal a mi entorno, me hace mal a mí, tengo problemas. Ok, nomás Pero lo rechazo, tiempo, pero tiempo. necesito aceptar primero que lo soy, ¿cierto? O sea, rabiosa se refiere a carácter fuerte o A enojón. carácter fuerte, la Ok, rabia, ¿no? ajá, ok, ya. Entonces, por ejemplo, hago este acto de ya que tengo rabia y acepto que tengo la rabia dentro de mí, que esa rabia vive de mí, que soy la rabia. Cuando yo acepto que soy la rabia, automáticamente estoy desencapsulando la rabia. Mientras yo no la acepte, va a estar encapsulada. ¿Por qué lo explico de esta forma? Porque es igual que cuando entra una bacteria al cuerpo físico. Cuando entra una bacteria al cuerpo físico, el cuerpo físico la va a encapsular. ¡Chum! Y va a atacarla de todas las formas para poder disolverla. Porque no es de su cuerpo, porque no es de su energía y no es de ese lugar. Ujú. Entonces, hasta que la pueda disolver, va a estar encapsulada. Si no la puede disolver, la va a encapsular forever. Ahí aparece una hernia, ¿cierto? Y ahí aparecen un montón de cosas que pueden ser como a niveles físicos, hasta un cáncer. En el cuerpo mental es la misma forma. Si hay un conflicto que yo no pude solucionar y digo, ay, después lo soluciono, chao con esto, automáticamente lo encapsuló la mente. Hasta que yo no pare a disolverlo, va a seguir encapsulado y puede generar un tumor mental. Absolutamente, es un tumor mental. Va a volver a repetirse, va a volver a repetirse hasta que tú lo sueltes. ¿Cómo lo suelto? Aceptando que esto está en mí y mi cuerpo lo puede disolver. Porque nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo mental y todos los cuerpos están hechos para transformar la energía. Es un cuerpo que lo transforma, que materializa diferentes grados de energía. Nosotros adquirimos minerales, los transformamos en ciertas cosas y los soltamos de otra forma. Adquirimos pensamientos, los transformamos dentro de nosotros y los soltamos de otra forma. Estamos todos los días soltando células nuevas, soltando viejas y, ¿viste? Estamos haciendo eso todo el día, todo el rato, a cada momento. Y creo que si tuviéramos la perspectiva de que nuestros pensamientos son tal cual como eso, y si los lleváramos a un ritual diario, podríamos liberarnos de eso. Como por ejemplo, todos los días aceptar que esa parte de mí que yo no me gusta es mía, pero que hoy mi cuerpo la va a transformar, porque eso está haciendo, y lo suelto. Si lo hago por más de 20 días, ya me lo desprogramé. Es así. El cuerpo, y creo que ahora en menos, por la transición de la energía en la cual estamos viviendo los seres humanos, creo que en 12 días ya podrían estar perfectamente reprogramándose, si hicieran el ritual para desprogramar. ¿En Ahora serio? el tema está, ¿cuál es la creencia que va a mover el ritual? Porque hay gente que cree en cosas muy de velas, viste, de piedras, de agua. Hay otro va a creer que va a necesitar ir a correr o bailar o saltar para poder soltar una creencia. Hay otro que va a decir, no, sabes que yo canto cuando me pasa eso. Entonces necesitamos reconocer cuál es el ritual que normalmente nos mueve para poder transformar una creencia. Y eso Ujú, significa también reconocer en cada uno de nosotros de qué forma integramos la información. Algunos lo integran a través del hacer, necesitan mirar y copian. Hay otros que escuchan y entienden. Hay otros que van a tener que o leer o degustar para decir si está bueno o está malo, ¿viste? ujú. Porque les va a entrar por la vista más que otra cosa. Entonces, todos tenemos formas de cómo ingresamos la información. Hay muchos que son muy kinestésicos, que solamente a través de la acción pueden entender cosas. Sí, yo soy uno de esos. Si nosotros descubrimos cómo integramos información, vamos a descubrir cómo reprogramar información. Porque podía entender lo que tenés que reprogramar, si lo traté de reprogramar de un lugar donde no integré información, absolutamente no va a funcionar. ¿Se entiende? Sí, ya. Ujú. Sí, 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 entiendo esa parte que dice que somos de costumbres. O bueno, aquí en México diríamos que Claro. somos muy El tradicionalistas, ritual es la diríamos. costumbre.
tradicionales. Ajá, sí. Bueno, aquí en México sí somos muy tradicionales. Hacemos como dice, tenemos que levantarnos, hacemos la cama, nos lavamos los dientes, nos bañamos, cafecito, desayuno, nos vamos y es lo mismo todos los días, ¿no? Y cuando rompes el patrón es como que, me sacaron de mi zona, ¿no? Entonces sí, o Ujú, sea, sí, ahorita que lo estaba diciendo, sí me está cayendo el 20 de que luego sí tenemos ciertas ideas. Por ejemplo, ahorita yo pasé una situación apenas en donde me sentía muy mal y me di cuenta que había repetido esta situación meses atrás. Entonces sí me atrapé mucho en mis pensamientos, en donde dije, no, estoy repitiendo lo mismo, estoy autosaboteando, estoy cometiendo el mismo error. Entonces dije, no, voy a cambiarlo. No me costó mucho, como que sí batallé como 1 o 2 días en cambiar esa idea. Y de repente me empecé a sentir bien, me empecé a sentir y cambió mi actitud. Entonces, pero sí me iba dando cuenta que muchos, bueno, aquí decimos, tenemos esta costumbre de decir, los dormidos, o los que no han despertado su conciencia. Entonces, cuando ujú, uno ya despertó la conciencia, ya se llega a atrapar los pensamientos, se llega a atrapar sus creencias, y ahí es cuando dices, no, ujú, voy a trabajar esa creencia porque yo creo que no merezco esto, yo creo que no creo esto, que no merezco. Y es lo que me di cuenta en estos días, que dije, no, es que estoy pensando en esto, estoy pensando en que, pues ya mejor ya no regreso, ya no voy a estudiar, ya no voy a hacer esto. Pero dije, a ver, estás pensando en esto, esto y esto y esto, y es lo mismo que te pasó la vez pasada. Entonces, ya no dejes, ya no creas en esas ideas, cámbialas. Hijo, me costó, sí me costó agarrar y cambiar esa creencia, voltearla, y ya cuando lo hice, me sentí mejor, me sentí ya, o sea, merecedor de que sí, que valía la pena intentarlo y no dejarme caer por la situación que había pasado, ¿no? Y eso es lo claro, que yo veo que mucha gente sigue en eso, que repite, repite, repite. Y por ejemplo, ahorita que se está mm, dando mucho, como dicen, ¿no? Y últimamente estamos viviendo muchos cambios energéticos en el mundo, que hay mucho despertar espiritual masivo completamente, ¿no? Que ya no es como que ya mucha gente como que ya no lo ve como que algo, diríamos aquí en México, ya no fumes eso, ¿no? O ya, ujú. si no la controles, no la fumes, ¿no? O sea, tenemos ese dicho No, aquí en es México. yo te digo, o sea, yo, tú me invitaste a este podcast, Ujú, ¿viste? Yo sí, te puedo decir que yo vivo en estados dimensionales totalmente, que cualquiera diría que es una locura. O sea, lo que te estoy hablando es lo más racional que te puedo hablar, así como esto que te estoy hablando a ti lo hablo todos los días con todas las personas con las cuales yo atiendo, es como hay algo. De hecho, no tenemos ni siquiera que hacer la reprogramación a niveles mentales, con solo el hecho, con la cantidad de simbologías que ahora se han expuesto, podríamos ujú, hacerlo. Simbologías numéricas, simbologías con símbolos sagrados de geometría, ¿viste? ajá, Oye, yo geometría. necesito un símbolo, verlo todos los días, estarlo viendo, ya me estoy reprogramando. Existen muchas formas de hacerlo. El tema está en que cómo haces que tu mente o tu energía o tu frecuencia o tu toroide que está aquí funcionando sea lo más equilibrado posible y neutral. Porque vamos a estar recibiendo todos los días mucha información y mucha frecuencia, porque como te vuelvo a repetir, nuestro cuerpo físico está hecho para transformar la energía. Sí, Cada vez que inhalamos, estamos inhalando información. Cada vez que nuestro cuerpo inhala información, está traduciendo algo dentro y exhala información. Todos los días somos alimentos de cientos de seres que están alrededor de nosotros. Todos nos alimentamos de nosotros a niveles emocionales. De todas formas, estamos siendo alimentos. Ahora, lo único que les puedo decir es como que se pregunten qué tipo de alimento quieren ser para el otro. mm, Porque no importa si estamos pidiendo que el otro cambie o que sea diferente, estamos preguntándonos qué tipo de alimentos estamos irradiando, porque somos un alimento, lo somos. Nuestro cuerpo vibra alimento para el otro ya, y lo está transmutando todo el día. Todo lo que pase por dentro de tu cuerpo lo va a irradiar tu energía todo el día. Y esto es conectado, eso quiere decir que todo lo que pase por ti lo va a sentir todo tu entorno. Y ahí
en todo lo que pasa en el sueño o en los sueños o en el estado onírico, recuerda que todas las personas que viven en tu casa y todas las personas que están alrededor de tu casa y de tu cuadra están soñando al mismo tiempo y que a lo mejor lo que tú estás soñando no es tuyo, que a lo mejor tu mente solamente está proyectando una energía que está siendo irradiada por tu cuerpo o recibida por tu cuerpo. Oh, Y la mente la va a hacer. Ahora, ¿cuándo yo tengo el control de eso? Cuando me vuelvo lúcido. Yo ocupo esa energía que estoy sintiendo que me alimenta en algo constructivo para todo mi entorno. Y si para eso tengo que ser una persona neutral y transformarme en alguien positivo, bueno, lo hago. Eso es lo que a lo mejor es lo que tengo que hacer. Hay otros que van a sentir el ímpetu de ir y ayudar. Hay otros que van a decir, no, me tengo que dedicar a hacer terapias, ¿viste? Hay otros que van a ujú. decir, no, yo tengo que cantar, ¿viste? No importa de la forma como sea, pero si se siente bien y se siente que está haciendo algo bueno para el otro, hay que darle con todo el corazón nomás si no queda otra. El Ya. entendimiento se va a ir dando mientras tu capacidad vaya esforzándose en eso. Es como que todos los días podíamos, no sé, pues ponerle más, como cambiar el software, ¿no? Hacer actualizaciones constantemente. De hecho, los sueños son eso, son actualizaciones. Si nosotros pudiéramos todas las noches entrar y pedir a nosotros mismos que nos den desde otras dimensiones la información que necesitamos para poder actualizarnos y en la mañana sentirnos más libres y más livianos, tenlo por seguro que en la mañana te sentirías libre y liviano. Porque Oh, solamente hay que pedirlo, si está ahí. El tema está que no nos sentimos válidos para poder recibir, porque siempre estamos en un estado de pérdida constante. Es como que estamos en un lugar y nunca sentimos que somos parte de ese lugar. no merecedores. Es porque siempre nos han dicho que Dios nos abandonó, Mm, ¿viste? Que de una forma así. Entonces, es importante también recordarles a todos de que Dios es, somos todos, lo hacemos a Él, Dios. Y que oh, si nosotros nos hubiéramos todos, seríamos un gran y potente ser único que movería galaxias. Y que por algo estamos aquí transmutando tanta energía. Y que por algo que existen los colores y por algo existe cuando te dicen, no, yo trabajo en color violeta, que yo trabajo en color violeta dorado, es porque yo transmuto. Hay gente que va a hacerlo a lo mejor desde el verde, que es el corazón de la bondad, ¿viste? Y así hablan los chakras, que son los indios los que mueven esa energía y hablan esa traducción. Pero nosotros los que vivimos en Sudamérica no creemos en eso. Acá se cree en otras cosas, se cree en las deidades de la naturaleza, en que las araucarias nos hablan y los ríos igual. Y yo cuando me tengo que conectar, me tengo que ir al río, y el río me va a hablar, hermano, el pájaro también. Y así, pues, hasta que uno reconozca de dónde viene y qué es lo que es, y deje de estar copiando de otros información, jamás se va a encontrar. Entonces, la desprogramación es también desprogramando de tanta creencia que nos hace distorsionar a nuestra esencia. sí, Y nuestra mucho. esencia está hablando todos los días, nos está diciendo, intuitivamente nos está diciendo que esto no es así. Y agregarte algo importante, seres extraterrestres también, que supuestamente son extraterrestres, pero viven dentro de la Tierra, me han contado. Y a veces me dicen que tengo que ir a lugares, ir a ese lugar a adquirir un conocimiento que lo que queda como encapsulado en mi cuerpito y después solamente ponerle las manos a las personas y ya está. Y yo acepto porque sé que ha funcionado. Wow. Y me habían dicho que tenía que ir a México. O sea, Y yo dije, pucha, tengo que juntar dinero. Y fue como, sentí que el tiempo se me acortaba, ¿viste? Porque tenía que volver a Pucón, que es como este lugar a mí me llena de energía. Porque te digo, aquí este lugar es como full power para mí. ujú. Y dije, ya, me voy a volver a Pucón y me hago de energía y de ahí me voy a México. Y en ese camino que venía para acá dije, y si México viene a mí, ¿por qué yo tengo que ir a México? Y no, hermano, digo eso y me empezaron a llamar puro mexicano. Sí, me Entonces imagino. dije, ya bueno, parece que no tenía que moverme, solo tenía que hacer que México viniera a mí. Así que llevo así como un año atendiendo a muchos mexicanos. Oh, pero los Amo, atiende ¿viste? Amo eso. Porque por vía videollamada o físicamente. por videollamada. Igual así como ahorita. Ok, Sí, qué y les loco. hago como cambios de frecuencias, ¿viste? De programa, cosas que hago yo de mi terapia, que son como bien alucinantes y que ellos muchos ven cosas, la mayoría es a través de proyección mental. He podido lograr hacer a grupos de personas de 20 o 30 personas que puedan ver imágenes que yo proyecto a través de mi mente. Oh, Les enseño a esto, porque a mí me interesa que la gente entienda que lo puede hacer. sí, sí, sí. No me interesa que me adoren a mí como diciendo, ay, la luz es una superpoderosa.
No, hermano, yo lo que quiero es que todos puedan hacerlo, esa es mi misión, así que quiero que todos sepan que se puede, entonces los llevo en la experiencia. Ya, ya, ya. Y desde ese lugar me gustaría invitarte a que tú vivas esa experiencia. Y me gustaría que pudiéramos coordinar un día y yo hacerte una Ujú, terapia, que es lo que hago. Ahí yo te explico de qué se trata y que la experimentes y que me digas cuál es tu visión, si es que pasan cosas, si es que ves cosas, y ahí podrías vivirlo desde no solamente un podcast, sino que también de tu experiencia de vivirlo conmigo. ujú. Sí, está Yo feliz interesante. de regalártelo. Ok, sí, nomás dime qué día puedes. Y, por ejemplo, el viernes. No, el viernes sí lo tengo disponible, que es mañana. Sábado y domingo sí voy a estar De ocupado la otra porque. semana. Ok, ¿sería jueves igual? Sí, puede ser jueves de la otra semana, lo dejamos agendado y así no se me olvida. Va, va, entonces ahorita lo agendo y lo programo para la siguiente semana. Entonces, Luz, ya no te quito más Claro. tiempo. Yo sé que ya tienes. Creo que vas a ir por tu hijo o algo así. Y voy a ir a ver a mi hijo que canta hip hop. Ok, bueno, pues ya no te quito más tiempo. Gracias, te agradezco mucho que me hayas dedicado este tiempo. Ya te aviso cuando lo voy a publicar porque lo tengo que editar. Ya ves que se cortó un poquito la luz, lo tengo que Sí, editar y lo voy subiendo a mi página de, bueno, a mi canal de YouTube. Y ya hago unos pequeños cortitos de los temas interesantes, los hago como shorts y los voy subiendo. Entonces, te voy ya avisando. pues. ¿Va? Me avisáis, mándame la página para Ujú. también compartirla con amigos del grupo. Y eso, pues y ahí más adelante, si queréis, como te comparto también lo que hacemos en el grupo que tengo de la terapia, que es súper interesante porque soñamos las mismas cosas y nos metemos en los sueños de los otros. Oh, Y cabrón. es súper interesante, sí, es que hay muchas cosas que pasan. Y entonces ahí también tenéis un montón de información, hay gente que más quizás te puede dar sus otras visiones, Ujú. ¿viste? Conozco mucha gente que tiene mucho estado psíquico avanzado, entonces, porque llevo tantos años trabajando en esto que igual es importante mirar desde todos los puntos que se pueda observar. Sí, sí, claro. Entre Así que más. gracias, hermano, por la confianza y No, ahí quedo usted. atenta a todas esas cositas. Ok, pues así quedamos, Luz. Gracias, te agradezco mucho. Ya pues, Hasta luego. listo, un abrazo. Igualmente. Chao, chao. Uy, qué buena onda de Luz. Me agradó. Me hace muy agradable.